El grito llegó antes de la oración del amanecer. No era un grito cualquiera. Era de esos gritos que hielan la sangre, de esos que desgarran muros y despiertan a todo el pueblo. Dentro de una pequeña casa en San Marcos, a las afueras de Granada, un sudario blanco yacía abierto sobre una mesa de madera. Y sobre esa mesa, yacía el cuerpo sin vida de un joven al que todos consideraban justo. Se llamaba Yusuf Ben Omar. Y en cuestión de segundos, ocurriría algo que nadie en ese pueblo olvidaría jamás. San Marcos era un pueblo tranquilo rodeado de olivos y colinas polvorientas. Sus habitantes eran musulmanes sencillos y trabajadores. Muchos tenían raíces en el norte de África, pero habían vivido en España durante generaciones. Hablaban español en los mercados, árabe en casa y la lengua de la fe en la mezquita. La vida allí transcurría con calma. La oración del Fajr al amanecer. El trabajo en el campo. El té por las tardes. El Magrib en congregación. Y al acercarse el Ramadán, el pueblo se sentía vibrante y lleno de emoción. Los niños hablaban del ayuno por primera vez. Las mujeres planeaban las comidas. Los hombres hablaban de las oraciones del Tarawí. Pero ese año fue diferente. Su querido y anciano imán, Abdul Rahman al-Adri, estaba demasiado débil. Durante casi 20 años, había dirigido las oraciones. Había enterrado a sus muertos, casado a sus hijos y resuelto sus disputas. Pero ahora su voz temblaba. Le temblaban las piernas cuando permanecía de pie durante largas recitaciones. 3 días antes del Ramadán, reunió a los ancianos. «Hermanos míos», dijo con dulzura, «ya no puedo oficiar el Tarawí este año. Mi salud no me lo permite». El silencio llenó la mezquita. El Ramadán sin él se sentía vacío. Y fue entonces cuando 3 jóvenes dieron un paso al frente. Todos en San Marcos los conocían. Yusuf Ben Omar. Karim Haddadi. Ismail Cortés. Eran inseparables. Si veían a Yusuf en el mercado, Karim e Ismail estaban cerca. Si alguien oía carcajadas cerca de la fuente, eran ellos. Paseaban en la vieja motocicleta roja de Karim, hablaban de grandes sueños y trabajaban solo cuando se les obligaba. Sus padres se quejaban a menudo. Estos chicos desperdician su juventud. Pero algo cambió esa semana. Cuando se corrió la noticia de que el imán no podía continuar, Yusuf se puso de pie en el patio de la mezquita después de la oración del Magrib. Su voz era tranquila. Respetuosa. «No podemos dejar pasar el Ramadán sin un liderazgo adecuado», dijo. «Karim, Ismail y yo buscaremos un nuevo imán. También recaudaremos donaciones para que él y su familia se sientan bienvenidos». Los ancianos parecían sorprendidos. Yusuf hablando así. ¿Con madurez? ¿Con responsabilidad? Karim añadió, viajaremos a los pueblos cercanos. Nadie en San Marcos tendrá que soportar una carga. Se extendieron los rumores. Tal vez por fin habían madurado. Quizás el Ramadán les había cambiado el corazón. O quizás algo más había cambiado. 2 días después, mientras cabalgaban por un camino polvoriento hacia un pueblo cercano, los 3 amigos vieron a un hombre sentado bajo un olivo. Llevaba una pequeña maleta a su lado y un Corán desgastado en la mano. Se presentó como el imán Farid Salazar. «Hace poco dejé mi antiguo pueblo», explicó. «Hubo desacuerdos. Busco un lugar donde servir este Ramadán». Yusuf intercambió una rápida mirada con Karim. Sintió que era una respuesta del cielo. «Nuestro pueblo necesita un imán», dijo Yusuf con cariño. «Serás un honor allí». El imán Farid sonrió. «Solo pido un lugar donde quedarme y la oportunidad de dirigir el Tarawí». Sonaba perfecto. Demasiado perfecto. El imán Farid llegó a San Marcos esa noche. Los aldeanos lo recibieron con cariño. Prepararon una pequeña casa junto a la mezquita para él, su esposa y sus 2 hijos pequeños. Era de voz suave. Cortés. Agradecido. Esa noche Yusuf apenas pudo dormir. Pero no por la emoción. Por el cálculo. A la mañana siguiente reunió a Karim e Ismail en un cobertizo abandonado a las afueras del pueblo, cerca de un viejo pozo seco donde ya nadie iba.
Cerró la puerta de madera tras ellos. Escuchen con atención, susurró Yusuf. Karim frunció el ceño. ¿Qué? La voz de Yusuf bajó. Recaudamos limosna en nombre del imán. Comida, dinero, ropa. Le damos lo suficiente para que viva cómodamente. Pero el resto. Hizo una pausa. Los ojos de Ismail se abrieron de par en par. ¿Te refieres a quedármelo? No robar, corrigió Yusuf rápidamente. Pedir prestado. Para nuestro futuro. Nosotros también merecemos algo. Estamos haciendo el trabajo. Karim dudó. Esto es arriesgado. Yusuf se encogió de hombros. Alá es misericordioso. Nos arrepentiremos más tarde. Esas palabras resonarían en la mente de Karim por el resto de su vida. Empezaron a viajar a diario. A pequeños pueblos. A granjas. Incluso a mercados de Granada. Yusuf era un orador con gran poder. Nuestro imán es anciano y débil, decía con dramatismo. Dejó su pueblo para servir al nuestro. Ayúdennos a apoyarlo. La gente lloraba. Donaban generosamente. Carne fresca de cordero. Recipientes de aceite de oliva. Sacos de arroz. Sobres con dinero en efectivo. La pila en el cobertizo abandonado crecía cada día. Mientras tanto, solo una pequeña porción llegaba al imán Farid. Pero él nunca se quejaba. Creía que el pueblo simplemente era modesto en recursos. A menudo decía después de la oración. Que Alá recompense a estos jóvenes. Son siervos sinceros. Cada vez que lo decía, Yusuf bajaba la cabeza fingiendo humildad. Por dentro se sentía poderoso. Intocable. Una noche el imán Farid enfermó. Tos persistente. Debilidad. Yusuf vio una oportunidad. Anunció al pueblo. El imán necesita medicinas especiales de Granada. Son caras. Llegaron más donaciones. Más compasión. Más elogios. Esa noche, mientras contaban dinero dentro del cobertizo, Karim preguntó en voz baja. ¿Alguna vez sientes miedo? Yusuf rió. ¿Miedo de qué? También lo estamos ayudando. Ismail asintió con nerviosismo. Pero Karim sentía una opresión en el pecho. Como si alguien invisible estuviera observando. Se esperaba el avistamiento de la luna la noche siguiente. La emoción invadía San Marcos. Las mujeres preparaban harina. Los niños limpiaban sus habitaciones. Los hombres comentaban los horarios de oración. Yusuf se quedó fuera de la mezquita esa noche contemplando las estrellas. Dentro, el imán Farid rezaba el Tahajjud. Oh Alá, susurró el imán con lágrimas en los ojos, protege a estos jóvenes. Han hecho tanto por mí. Yusuf escuchó la oración a través de la ventana abierta. Por un segundo, solo un segundo, la culpa le apuñaló el corazón. Se imaginó el cobertizo. Los bienes escondidos. Los sobres con dinero. Entonces negó con la cabeza. Después de Ramadán, murmuró. Lo arreglaremos todo. Pero Ramadán aún no había comenzado. Y el destino ya estaba en marcha. Era poco antes del amanecer. La madre de Yusuf, Amina, estaba preparando el suhur. De repente oyó algo en la habitación de su hijo. Un llanto. Anormal. No tenía sueño. Un llanto de puro terror. ¡Ay Dios!, jadeó y echó a correr. Yusuf estaba sentado erguido en la cama. Tenía los ojos muy abiertos. El sudor le cubría la cara. Algo hay aquí, susurró. ¿Qué, hijo mío? Intentó hablar de nuevo. Pero su cuerpo se tensó. Sus manos se congelaron en el aire. Y ante los ojos de su madre. Se quedó sin aliento. Ella lo sacudió. Yusuf. Yusuf. Pero se había ido. Ninguna enfermedad. Ninguna advertencia. Solo la muerte. Y afuera, la llamada al Fajr aún no había comenzado. Al amanecer, todo el pueblo lo sabía.
El mismo joven al que habían elogiado como héroe. Era ahora un cuerpo preparado para el entierro. Karim e Ismail estaban pálidos y temblorosos. No podían mirarse. Dentro de la casa de Yusuf, dos ancianos comenzaron el lavado ritual. Se vertió agua. El cuerpo fue girado con cuidado. Y entonces, un grito estalló desde el interior de la habitación. La puerta se abrió de golpe. Una serpiente. Una serpiente enorme. La gente corrió hacia adelante. Y lo que vieron los perseguiría para siempre. Enroscada firmemente alrededor del cuello de Yusuf. Había una enorme serpiente negra. Sus ojos ardían rojos. Su cuerpo grueso y pesado. Lo apretó con fuerza como si lo reclamara. Nadie se atrevió a acercarse. El imán Farid susurró horrorizado. Esto no es común. Karim sintió que se le doblaban las rodillas. Porque en el fondo, ya sabía por qué había venido. La serpiente no se movió. No parpadeó. No aflojó su agarre. Permaneció enroscada alrededor del cuello de Yusuf como si hubiera estado esperando este preciso momento. La habitación olía a miedo. Afuera, la gente susurraba. Es real. ¿De dónde salió? Mátenla. Pero nadie se atrevió a acercarse. Porque algo en esa criatura parecía antinatural. Estaba demasiado quieta. Demasiado deliberada. Demasiado consciente. Y entonces el imán Farid se acercó. Las manos del imán Farid temblaban, pero se obligó a hablar. Todos retrocedan. La multitud dudó. La serpiente levantó ligeramente la cabeza, con la lengua flotando en el aire. No atacó. No atacó a nadie más. Solo se apretó alrededor de la garganta sin vida de Yusuf. El imán Farid tragó saliva. Hay un castigo mencionado en nuestra tradición, dijo lentamente. Un castigo para quienes traicionan la confianza, quienes ocultan la caridad, quienes roban de lo que pertenece a Alá. Su voz se quebró. Suja a Alacra era una serpiente de tormento. El solo nombre provocó escalofríos en la sala. El corazón de Karim comenzó a latir con fuerza. Ismail se sintió mareado. Se miraron. Y en ese intercambio silencioso ambos comprendieron. Esto no fue casualidad. Esto no fue un accidente. Esto fue una exposición. Un joven del pueblo agarró un palo. Tenemos que matarlo. Avanzó con valentía. La serpiente siseó fuerte y agudo. El sonido resonó como metal raspando una piedra. El joven soltó el palo al instante y se tambaleó hacia atrás. Otro lo intentó. El mismo resultado. La serpiente no huyó. No se defendió como un animal salvaje. Solo protegió a Yusuf. Como diciendo: es mío. En ese momento Karim ya no pudo contenerse. Cayó de rodillas. No, susurró. No. No. Ismail lo agarró del hombro. Calla, siseó. Pero los ojos de Karim estaban llenos de terror. Porque algo aún más aterrador estaba sucediendo. El rostro de Yusuf, antes pálido, se oscurecía lentamente. Azulado. Como si la serpiente lo apretara con más fuerza. Incluso en la muerte. El imán Farid se giró hacia la multitud. Yusuf era conocido por su caridad, dijo con dolor. Trabajaba para la mezquita. Recogía donaciones. Ayudaba a mi familia. Miró a Karim e Ismail. ¿Tenía algún pecado oculto? La pregunta cayó como un martillo. La respiración de Karim se volvió superficial. Ismail negó con la cabeza rápidamente. No, no. Pero su voz era débil. Y todos lo notaron. Los aldeanos comenzaron a murmurar. Algo andaba mal. Muy mal. El imán Farid se acercó a los dos amigos. Estaban con él todos los días. Si hay algo que no sepamos, hablen ahora. La serpiente volvió a apretarse. Y el cuello de Yusuf emitió un leve crujido. Ese sonido destrozó a Karim por completo.
Karim gritó. ¡Alto! Todos se giraron. Se arrastró hacia adelante con lágrimas corriendo por su rostro. Es culpa nuestra. Un silencio denso llenó la casa. Ismail lo agarró. Karim, no. Pero Karim lo apartó. Es por lo que hicimos. La serpiente se quedó quieta de repente. Escuchando. El rostro del imán Farid palideció. ¿Qué hiciste? Karim sollozó violentamente. Robamos la caridad. La sala se llenó de jadeos. Alguien susurró, imposible. Pero Karim continuó. Recogimos más de lo que les dimos. Mucho más. Nos quedamos con la mitad. La mejor comida. El dinero. Lo escondimos en el viejo cobertizo cerca del pozo seco. La habitación parecía derrumbarse. Las madres se taparon la boca. Los hombres miraban con incredulidad. El imán Farid retrocedió como si lo hubieran golpeado. Ismail finalmente también se derrumbó. Fue idea de Yusuf, gritó. Dijo que Alá es misericordioso. Dijo que nos arrepentiríamos más tarde. La serpiente levantó lentamente la cabeza. Sus ojos rojos brillaron aún más. Karim continuó entre sollozos. La gente confió en nosotros. Nos dieron carne, arroz, aceite, dinero para los huérfanos, dinero para las viudas. Nos quedamos con lo mejor. Ismail añadió con voz temblorosa. Cuando llevábamos comida a casa del imán, comíamos casi todo primero. Lo que sobraba, lo repartíamos. Las palabras flotaban en el aire como un veneno. El imán Farid se tambaleó hacia atrás y se apoyó en la pared. ¿Les diste a mis hijos las sobras? El silencio le respondió. La serpiente siseó suavemente. No muy fuerte. Casi satisfecha. La ira comenzó a crecer entre la gente. Nos traicionaron. Robaron de la casa de Alá. Ladrones. Karim levantó las manos con desesperación. Lo sabemos. Lo sabemos. Somos culpables. Nos cegó la codicia. Señaló el cuerpo de Yusuf. Esta es la prueba. Este es el castigo. Como respondiendo a esas palabras, la serpiente volvió a apretar. Entonces ocurrió algo inesperado. Se aflojó un poco. Solo un poco. La multitud se quedó paralizada. El imán Farid susurró. Pide perdón. Ahora. Karim e Ismail cayeron postrados en el suelo. Gritaron con fuerza. Oh Alá, perdónanos. Lo devolveremos todo. Devolveremos cada moneda. Nos equivocamos. Sus lágrimas empaparon el suelo. Los aldeanos observaban en silencio, atónitos. Y entonces... La serpiente empezó a moverse. Lentamente. Deliberadamente. Se desenrolló del cuello de Yusuf. Las marcas alrededor de su garganta eran profundas y oscuras. La serpiente se deslizó por su cuerpo. Por la mesa de lavar de madera. Por el suelo. Llegó a la esquina de la habitación. Y sin ningún agujero visible lo suficientemente grande. Desapareció. Como si la tierra se la hubiera tragado. La casa quedó en silencio. Nadie respiraba. El horror había terminado. Pero la advertencia permanecía. El imán Farid miró a Karim e Ismail con lágrimas en los ojos. Traicionaron la confianza, dijo en voz baja. Pero Alá les permitió ver las consecuencias antes de que fuera demasiado tarde. Señaló el cuerpo de Yusuf. No lo hizo. El peso de esas palabras aplastó a los dos jóvenes. Los aldeanos se quedaron atónitos. Los héroes de San Marcos habían sido descubiertos como ladrones. Y uno de ellos estaba muerto bajo un cartel aterrador. Pero algo aún más inquietante estaba por venir. Porque el castigo no siempre termina con la muerte. A veces... Continúa bajo tierra. Yusuf finalmente fue lavado y amortajado. Esta vez, nada interrumpió el proceso. Pero la atmósfera había cambiado. No había elogios.
No había honor. Solo miedo. Mientras llevaban su cuerpo hacia el cementerio, se oían susurros. ¿Fue realmente un castigo? ¿Lo perdonará Alá? ¿Qué pasará en la tumba? Karim e Ismail caminaban detrás del ataúd como hombres destrozados. Cada paso se sentía pesado. Cuando bajaron a Yusuf a la tumba, Karim casi se desmaya. Mientras la tierra lo cubría, susurró. Deberíamos habernos detenido. Pero el arrepentimiento después de la muerte no revierte el destino. Y esa noche, la tierra misma hablaría. Tras la oración de Lisa, el pueblo intentó volver a la normalidad. El Ramadán había comenzado oficialmente. Pero nadie sentía alegría. Karim e Ismail no podían dormir. Alrededor de la medianoche un pastor que pasaba cerca del cementerio oyó algo. Un sonido. Al principio bajo. Luego más claro. Un grito. No venía de afuera. De abajo. Como si alguien atrapado bajo tierra gritara de dolor. El pastor se quedó paralizado. El grito volvió a elevarse. Largo. Desesperado. Y luego silencio. A la mañana siguiente todo el pueblo lo supo. La pesadilla no había terminado. El Ramadán había comenzado en Granada con un cielo tan despejado que parecía de cristal. Faroles colgaban en las calles estrechas. El aroma a pan recién hecho y sopa de lentejas se extendía desde las casas. Los niños corrían con dátiles en la mano, riendo. Pero en un rincón del pueblo, la alegría se negaba a entrar. La casa de Karim e Ismail permanecía en silencio. Y detrás de ella, bajo tierra fresca, yacía Yusuf. Ocurrió después de Lisa. El pueblo caminó hacia la mezquita para el primer tarawí de Ramadán. Dentro de la casa, Karim fingió prepararse para la oración. Ismail se lavó la cara una y otra vez, como si el agua pudiera borrar la memoria. Entonces, un sonido. No fuerte. No violento. Pero claro. ¡Pum! Se quedaron paralizados. Otro. ¡Pum! De la parte trasera de la casa. De la dirección de la tumba. A Ismail se le secaron los labios. ¿Oíste eso? Karim tragó saliva. Es madera moviéndose. ¡Pum! Esta vez el sonido vino acompañado de algo más. Un leve raspado. Como dedos moviéndose contra la tierra. Ninguno de los dos habló. Afuera, los aldeanos caminaban alegremente hacia la mezquita. Adentro, el terror empezó a respirar. Karim salió primero. La luz de la luna cubría el patio trasero de plata. La tumba estaba quieta. Pero la tierra parecía irregular. Como si algo debajo se hubiera movido. El corazón de Karim retumbaba en sus oídos. No imagines cosas, murmuró para sí. Pero la imaginación no hace temblar la tierra. Ismail se unió a él. Se quedaron mirando. Entonces, un suave golpe sordo. Desde abajo. Ismail retrocedió tan rápido que tropezó. Karim sintió que le flaqueaban las rodillas. Es imposible, susurró. Yusuf había estado muerto. Tenía que estarlo. Había algo más enterrado esa noche. No solo Yusuf. Los bienes robados. Los brazaletes de plata. Las monedas del comerciante. La pequeña bolsa que Karim había escondido cuando comenzaron las acusaciones. Las enterraron cerca de la tumba de Yusuf, pensando que nadie buscaría allí. ¿Quién perturbaría una tumba? Pero ahora. Cada sonido parecía una revelación. Ismail agarró el brazo de Karim. Tenemos que sacarlos. Karim lo miró fijamente. ¿Estás loco? Si alguien oye algo y cava, estamos acabados. Otro rasguño. Más cerca. La determinación de Karim se quebró. Bien. Rápido. Tomaron palas. El aire de la noche de Ramadán se volvió más frío. Con cada empuje del metal en la tierra, el sonido debajo parecía reaccionar.
SCRRR. Sorbo. Ismail jadeó. Karim se quedó paralizado. La tierra de la tumba se movió ligeramente. No se derrumbó. Solo se movió. Como si la hubieran perturbado desde dentro. Alto, susurró Karim. Se quedaron inmóviles. La noche se volvió dolorosamente silenciosa. Entonces, nada. Ningún sonido. Solo su respiración. Cavaron rápidamente en el lado donde habían escondido la bolsa. Tras cavar frenéticamente, la pala de Karim tocó un trozo de tela. La sacó. La bolsa robada. Cubierta de tierra húmeda. Sintieron un alivio repentino. Pero no duró. Porque detrás de ellos, un sonido prolongado y arrastrado provenía de la tumba. Ni un golpe. Ni un rasguño. Un arrastre. Como alguien revolviendo en tierra compacta. La pala se le resbaló de las manos a Karim. Ismail comenzó a temblar violentamente. Tenemos que irnos. Corrieron. Dejando la tierra removida. Dejando la tumba sin resolver. Mientras tanto, la mezquita del pueblo se llenó para el primer tarawí. El aire era diferente esa noche. Inquietud. Los rumores ya habían comenzado a extenderse ese mismo día. Algunos aldeanos afirmaron haber oído ruidos extraños cerca del cementerio la noche anterior. Otros dijeron que perros habían aullado en la tumba de Yusuf antes del amanecer. Dentro de la mezquita, las filas eran rectas. Los corazones no. El imán Farid estaba al frente. Su presencia era tranquila. Firme. Respetada. Miró a la congregación. Su mirada se detuvo brevemente en el espacio vacío donde Karim e Ismail solían estar. Entonces comenzó a recitar. Los versos resonaron profundamente. Versos sobre la verdad. Sobre hechos ocultos. Sobre tumbas. Irresponsabilidad. Varios hombres se removieron incómodos. Karim e Ismail entraron tarde. Rostros pálidos. Manos temblorosas. Se unieron a la última fila. Cuando el imán Farid recitó. Y la tierra revelará sus cargas. Karim sintió que sus piernas flaqueaban. La respiración de Ismail se volvió pesada. Porque acababan de ver la tierra moverse. Cuando terminó el tarawí, nadie se fue inmediatamente. Hubo murmullos. Un hombre mayor habló primero. Imán, están sucediendo cosas extrañas cerca de la tumba de Yusuf. Otro añadió, mi hijo oyó que llamaban anoche. Un tercero dijo en voz baja, los perros se niegan a pasar por ese camino. Se hizo el silencio. El imán Farid no reaccionó con miedo. Miró a Karim e Ismail. Con calma. Con firmeza. Al comenzar el Ramadán, dijo en voz baja. Alá da oportunidades. Su voz no era fuerte. Pero tenía peso. Hay hechos que enterramos. A Karim se le hizo un nudo en la garganta. Hay verdades que ocultamos. Ismail miró al suelo. Y a veces continuó el imán. La tierra se niega a guardar lo que no le pertenece. Nadie se movió. El mensaje era claro. Pero no se pronunciaron nombres. El imán Farid dio un paso al frente. Este mes es de misericordia. Pero también de exposición. Su mirada recorrió la sala. Si hay injusticia enterrada entre nosotros, sáquenla a la luz antes de que Alá la traiga él mismo. La mezquita se sintió más pequeña. Continuó. Una tumba puede ser pacífica. Una pausa. O puede ser una prisión. El corazón de Karim latía con fuerza en sus oídos. Ismail sintió que el sudor le corría por la espalda. No esperes, terminó el imán Farid. A que la tumba hable más fuerte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Pesadas. Final. Mientras la gente volvía a casa, los susurros se intensificaban. Karim e Ismail evitaban a todos. Caminaban rápido. Demasiado rápido. Detrás de ellos.
Un perro empezó a aullar hacia el cementerio. Largo. Destrozado. Inquieto. Karim se detuvo. Ismail susurró, no mires atrás. Pero Karim lo hizo. Y a lo lejos, bajo la pálida luna de Ramadán, la tierra de la tumba de Yusuf parecía más oscura que el resto. Como recién removida. La segunda noche de Ramadán llegó más pesada que la primera. El aire sobre Granada se sentía tenso, como si el propio viento estuviera esperando. Para el Fajr los susurros se habían vuelto demasiado fuertes como para ignorarlos. 3 hombres del pueblo fueron al cementerio al amanecer. Regresaron pálidos. La tierra está removida, dijo uno. Fresca, dijo otro. A media mañana, se había reunido una pequeña multitud. Karim e Ismail se quedaron en el borde sin poder respirar bien. El imán Farid llegó el último. No se apresuró. No entró en pánico. Simplemente miró la tumba de Yusuf. Y vio lo que todos los demás habían visto. La tierra estaba irregular. Ligeramente agrietada en el centro. Como si la presión viniera desde abajo. Esto no puede continuar, dijo un anciano. Si los animales lo han tocado, debemos arreglarlo. Otro hombre negó con la cabeza. Los animales no cavan desde abajo. Se extendió un murmullo. Las miradas se volvieron brevemente hacia Karim e Ismail. Luego se apartaron. El imán Farid levantó la mano. Lo abriremos, dijo con calma. Una exclamación ahogada recorrió la multitud. Karim sintió que sus piernas casi se le doblaban. Los dedos de Ismail se clavaron en sus propias palmas. Ábrelo. Si faltaba la bolsa donde volvieron a enterrar tierra descuidadamente anoche. Si alguien viera la tierra removida cerca del costado. Todo se desmoronaría. Y algo dentro de Karim susurró. Ya lo ha hecho. 4 hombres comenzaron a cavar. La primera capa de tierra se desprendió con facilidad. Demasiado fácil. Cuanto más cavaban, más cambiaba el aire. Pesado. Húmedo. Inquietante. Ismail sintió una opresión en el pecho. Karim no podía mirar, pero tampoco podía apartar la vista. Cuando las tablas de madera se hicieron visibles, el silencio se hizo absoluto. El imán Farid dio un paso al frente. Asintió. Las tablas se levantaron. Y entonces, un grito se escuchó desde algún lugar entre la multitud. El cuerpo de Yusuf yacía allí. Pero no como lo habían dejado. Su mortaja estaba rasgada cerca de las manos. La tierra le llenaba las uñas. Tenía los dedos curvados hacia adentro. Como si arañaran. Como si lucharan. Una mujer se desmayó. Un anciano susurró, ya allá. Karim sintió que el mundo se tambaleaba. Ismail se tambaleó hacia atrás. Porque ya no había forma de negarlo. Yusuf no había muerto en paz. Había luchado. Uno de los hombres que examinaban la tumba frunció el ceño. Hay algo aquí, dijo. Cerca del borde de la tumba. Poco profundo. Envuelto en tela. A Karim se le paró el corazón. El hombre lo sacó. Cubierto de barro. Pesado. Lo abrió. Brazaletes de plata esparcidos por la tierra. Monedas seguidas. La marca del comerciante era visible. La multitud estalló. Voces superpuestas. Gritos. Conmoción. El propio comerciante avanzó. Esto es mío. Todas las miradas se volvieron. No hacia la tumba. Hacia Karim. Hacia Ismail. Sus rostros ya habían confesado. El imán Farid no gritó. Simplemente preguntó. ¿Hay algo que quieras decir? Karim intentó hablar. No le salió nada. Ismail empezó a llorar. No en voz baja. No con dignidad. Sino con miedo. No queríamos, dijo Ismail con voz ahogada. Karim lo agarró del brazo. Pero era demasiado tarde. La verdad ya no estaba enterrada.
Igual que Yusuf. Bajo presión, la historia salió a la luz. Habían robado la mercancía. Yusuf los había visto ocultándola. Había amenazado con contarlo. Lo habían empujado. Cayó. Se golpeó la cabeza. Respiraba. Débil. Pero respiraba. El pánico se apoderó de ellos. Se convencieron de que moriría de todos modos. Lo enterraron rápidamente. Antes de que nadie pudiera cuestionarlo. Antes de que nadie pudiera examinarlo. Antes de que la verdad saliera a la luz. Pero la tierra no había aceptado su mentira. La ira llenó el aire. Dolor. Horror. Algunos exigieron un castigo inmediato. Otros lloraron abiertamente. El Ramadán apenas había comenzado. Y el pueblo se enfrentó a un asesinato. El imán Farid alzó la voz por primera vez. Silencio. Llegó. Lentamente. Miró a Karim e Ismail. Temían ser expuestos en este mundo, dijo en voz baja. ¿Pero qué hay del siguiente? Ninguno pudo responder. Porque ahora entendían. Los sonidos. El suelo movedizo. La inquietud. No era superstición. Era consecuencia. Llamarían a las autoridades. Eso era seguro. Pero antes de ese momento, el imán Farid les dio una oportunidad. Confiesen plenamente. Públicamente. Sin excusas. Busquen el perdón de Alá antes de presentarse ante la gente. Karim tembló. Ismail cayó de rodillas. Todo el pueblo observaba. Este era el momento. Negar e intentar luchar. O aceptar. Y afrontar tanto el Dunya como el Akira. Karim finalmente habló. Claro. Destrozado. Lo matamos. Las exclamaciones llenaron el cementerio. Ismail sollozó con más fuerza. Lo enterramos vivo. Las palabras resonaron como un trueno. Y entonces... Silencio. El tipo de silencio que cambia la historia. Se los llevaron antes del atardecer. El Ramadán continuó. Pero de forma diferente. La tumba fue preparada de nuevo como es debido. Yusuf fue enterrado de nuevo con dignidad. Esta vez, sin tesoros ocultos a su lado. Esta vez, sin mentiras que lo cubrieran. Y esa noche... No hubo ruidos. Ni golpes. Ni rasguños. Solo quietud. Porque la verdad, una vez expuesta, ya no lucha por escapar. En la oración del Tarawí esa noche el imán Farid dijo. No piensen que la oscuridad esconde el pecado. En este mundo pueden enterrarlo. Pero la tierra pertenece a Alá. Y devolverá lo que no debe permanecer oculto. Los hombres lloraron abiertamente. Ramadán había comenzado con miedo. Pero continuaría con arrepentimiento. Para algunos. En libertad. Para otros. En prisión. Pero para Yusuf. Por fin. Paz. Las puertas de la prisión se cerraron con un último eco metálico. El Ramadán continuó afuera. Dentro, el tiempo cambió de forma. Karim e Ismail fueron separados en celdas diferentes en un centro provincial a las afueras de Granada. Sin multitudes. Sin susurros. Sin escapatoria. Solo paredes. El primer suhur en prisión fue silencioso. Una bandeja de plástico. Pan seco. Agua. Sin mesa familiar. Sin la cálida luz de una linterna. Sin risas compartidas. Karim se sentó en el borde de su litera, mirando el suelo de cemento. Por primera vez, no había nadie a quien culpar. Nadie a quien silenciar. Sin tierra bajo la que esconderse. Solo el recuerdo. Cuando el adán del Fajr resonó débilmente desde un vecindario lejano, más allá de los muros de la prisión, algo en su interior se quebró. Intentó rezar. Pero cada vez que bajaba la cabeza, veía los dedos de Yusuf. Enroscados. Arañándose en la tierra.
Karim se detuvo a mitad del suhur y empezó a temblar. Ese fue el comienzo de su colapso. Pasaron los días. Dejó de comer bien. Dejó de hablar con los reclusos. Dejó de dormir. Cada noche lo oía de nuevo. Esta vez no desde el suelo. Desde dentro de su cabeza. Un golpe sordo. Un rasguño. Una bocanada de aire. Se presionó las palmas de las manos contra los oídos. Pero la culpa no responde a la presión. Una noche durante el tarawí organizado por algunos reclusos, el imán recitó versos sobre la tumba. Karim cayó de rodillas en medio de la oración. No en suyud, sino en rendición. Lo enterré vivo, susurró. Una y otra vez. Otros prisioneros retrocedieron. Algunos con miedo. Otros con lástima. Esa noche Karim lloró por primera vez sin intentar justificarse. Y algo cambió. No fue perdón, sino honestidad. Y la honestidad es donde comienza el arrepentimiento. En otra ala de la prisión, Ismail cambió de forma distinta. No se desplomó. Se retrajo. Escribía cartas. Largas. A la familia de Yusuf. Al imán Farid. Al comerciante. Algunas cartas regresaban sin respuesta. Otras nunca se enviaban. Memorizaba el Corán obsesivamente. Como si la velocidad pudiera reducir el castigo. Pero en el fondo sabía que ninguna memorización borra lo que las manos han hecho. Durante las últimas 10 noches de Ramadán, Ismail se mantuvo despierto susurrando una súplica repetidamente. Oh Alá. Que su tumba sea mejor que la mía. Era la primera petición sincera que había hecho. De vuelta en Granada, el pueblo pasaba apuros. La tumba de Yusuf se convirtió en un lugar de silenciosa reflexión. Sin miedo. Reflexión. El primer año, la gente evitó hablar del incidente. El segundo año, lo hablaron con cautela. El tercer año, lo hablaron como una lección. El imán Farid les recordaba a menudo. La justicia existe en este mundo. Dejad el resto en manos de Alá. Los bienes robados fueron devueltos públicamente al comerciante. No como una transacción, sino como un cierre. La familia de Yusuf plantó un olivo junto a su tumba. Fuerte. Resiliente. Vivo. A diferencia del silencio que una vez lo cubrió. Pasaron 7 años. Ramadán regresó a España. Más viejo. Más tranquilo. Más sabio. Karim había envejecido más allá de su edad. Su barba encaneció prematuramente. Su postura se encorvó. Pero su arrogancia había desaparecido. Pasaba sus días enseñando a los reclusos analfabetos a leer el Corán. No como redención, sino como compensación. Ismail se hizo conocido dentro de la prisión por su calma. Nunca volvió a levantar la voz. Nunca discutió. Nunca se defendió. Cuando le preguntaban por su pasado, respondía directamente. Elegí el miedo a la verdad. Sin excusas. Una tarde de Ramadán, ocurrió algo inesperado. El imán Farid pidió permiso para visitarlos. Habían pasado años desde el juicio. Entró en la prisión con paso firme. Karim lo vio primero. E inmediatamente comenzó a llorar. No dramáticamente. Solo en silencio. El imán Farid le puso una mano en el hombro. ¿Te has arrepentido? Karim asintió. Todos los días. ¿Te arrepientes de que te atraparan? Karim negó con la cabeza. Lamento no haber confesado antes. La mirada del imán Farid se suavizó. Luego visitó a Ismail. La primera pregunta de Ismail fue: ¿está su tumba en paz? El imán Farid hizo una pausa. Sí. Esa sola palabra rompió algo pesado dentro de Ismail. Durante años había temido lo contrario. Pasó otra década. Cuando Karim finalmente fue liberado bajo condición de libertad condicional, no regresó al pueblo de inmediato. Primero fue al cementerio. Solo.
El olivo cerca de la tumba de Yusuf ya era alto. Sus ramas anchas. Sus raíces profundas. Karim se arrodilló junto a él. Sin dramatismo. Sin ruido. Como se arrodilla un hombre cansado. No puedo deshacerlo, susurró. Pero lo llevo. El viento se movía suavemente entre las hojas. Sin golpes. Sin tierra movediza. Sin sonidos. Solo quietud. Presionó la frente contra la tierra. Durante un largo rato. Y cuando finalmente se puso de pie, ya no parecía angustiado. Parecía humillado. Años después, en la siguiente sermón de Ramadán, el imán Farid dijo: hay pecados que destruyen familias. Hay pecados que destruyen pueblos. Y hay pecados que despiertan almas. Toda la congregación escuchó en silencio. No siempre podemos reparar el daño, continuó. Pero podemos negarnos a escondernos de él. Afuera el olivo se mecía suavemente junto a la tumba de Yusuf. Vivo. Testigo. Enraizado en la tierra que una vez expuso la verdad. Algunas historias terminan con justicia. Otras con castigo. Esta terminó con verdad. Y la verdad, una vez descubierta, nunca más volverá a llamar.